Esta última semana el mundo ha sido testigo de cómo se han ido calentando los discursos, pero a la vez las acciones también de las potencias a nivel mundial. Con una Europa cada vez más belicista, un Donald Trump que volvió a cambiar su discurso sobre Europa del Este, dando de esta manera oxígeno al régimen de Kiev, mientras Rusia es categórico ante la ONU, ratificando una respuesta decisiva ante cualquier agresión. Todo esto, señores, en un contexto mundial cada vez más convulso. Este es el tema que vamos a analizar el día de hoy y para eso contamos con la presencia de nuestro compañero, el analista Frank Hill. Frank, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Sí, saludos Nancy. Placer nuevamente compartir estos espacios con la comunidad de Geomatrix. Un tema sencillamente el principal, ¿no? Coqueteando con una gran guerra mundial, pareciera estar tanto Estados Unidos como la OTAN. Aunque aparentemente la intención del presidente Trump y de su administración ha sido ponerle fin a los combates en Europa del Este, en la práctica hemos visto que quizás hemos regresado a la administración Biden, porque nuevamente Estados Unidos se compromete con la narrativa de Kiev, promete más suministros militares, esta vez por medio de la OTAN, para seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra, y desde lo retórico, evidentemente la tensión sigue creciendo. De hecho, esta semana tenemos entrante el día martes ya una reunión de los más altos oficiales comandantes de una estrella hacia arriba dentro del rango militar estadounidense. Estarán reuniéndose en el Pentágono, en Virginia, en Cuántico, van a estar reuniéndose y hoy la prensa estadounidense, en una noticia casi bomba, aseguró que posiblemente el presidente Donald Trump esté presente en esa reunión, quitándole ese carácter meramente militar que se le dio en primera instancia con la convocatoria de Pete Hegseth, secretario de Guerra, para pasar a hacer ya una reunión con un tinte político. Entonces, es una serie de gestos, tú hablabas bien, reuniones de presuntos funcionarios de la OTAN con funcionarios rusos. Estamos en drones volando los aires de Europa. No se sabe la procedencia, se rumora de todo, en Dinamarca, en Suecia, en Alemania. Un ambiente realmente muy tenso, Nancy, el que está actualmente el mundo. Y Rusia mostrando toda su capacidad militar. Cada vez que puede, dice, no hemos abandonado la salida diplomática, pero aquí está nuestra carta militar. Sí, es un entorno bastante convulso y por eso hemos decidido tocarlo el día de hoy. Esta semana estuvo bastante movida. Una de las cosas que llamó la atención fue precisamente ese cambio de discurso de Donald Trump, quien incluso había tenido peleas en el espacio de la oficina oval con Zelensky. Bueno, pues resulta que ahora le da oxígeno y le asegura que pudiera recuperar parte de su territorio, al tiempo que daba amenazas a Vladimir Putin, diciendo que, bueno, que era el momento de parar la confrontación, porque si no iba a tener consecuencias para él, al tiempo que aseguraba esto luego de una reunión con el señor Zelensky. Fíjate que él decía, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de combatir y recuperar todo el suelo de Ucrania de vuelta a su forma original. Esto era lo que decía. Ojo, porque esto a su vez también generó debates, ¿no? Porque él dice, con el apoyo de la Unión Europea, lanza esa bomba y además le tira la papa caliente a la Unión Europea. O sea, no es que no pareciera entonces con el apoyo directo de él, sino con su venia, como que yo les doy permiso para que ustedes se metan de lleno en una pelea en este sentido. Ojo, porque además eso también recibió respuestas de Bruselas, porque Bruselas, por supuesto, enseguida dice, bueno, necesitamos el apoyo de los Estados Unidos, no tenemos capacidades. Entonces, un escenario complejo, pero lo que marca es este cambio discursivo de Donald Trump, después de que recordemos que semanas atrás incluso había empezado a hablar él propiamente había dicho que, bueno, que no se podía pensar
que el régimen de Kiev tenía que pensar en que ya no había territorios que no iba a poder recuperar, que tenía que pensar en que iba a ceder. Entonces, en un cambio total de discurso, ahora habla de que Kiev puede recuperar todo e intenta nuevamente la carta de amenazar a Vladimir Putin. Una situación compleja, además en un escenario donde nosotros precisamente decíamos, o sea, Europa está sumida en el belicismo. Parecía que Donald Trump iba a ser como el contrapeso en ese sentido, entendiendo que desde la campaña él había abogado o había hablado de un fin de la guerra, incluso había puesto 24 horas, imagínense ustedes, ya han pasado más de 6 meses. Pero resulta que ahora se mete también entonces en este mismo discurso, llama la atención lo que tú planteabas también, Fran, el mismo discurso de Biden, ¿no? Apoyar entonces, se está terminando de jugar la misma carta que Biden, apoyar entonces las ideas belicistas de Europa y del régimen de Kiev en un contexto complejo, porque además Rusia ratificó en el marco de la Asamblea General de la ONU que tendrá una respuesta decisiva ante cualquier ataque. Recordemos que con todo esto de los sobrevuelos de drones y etcétera, que Rusia ha negado, ojo, Rusia ha negado estar incursionando de esta manera, Europa ha amenazado con poder generar agresiones en contra de Rusia, y Rusia ha sido enfático mediante el canciller Lavrov en las Naciones Unidas, ha dicho que todo esto tendría una respuesta decisiva de su parte. Entonces no es retórico cuando les decimos que el contexto parece caldearse, y lejos de caminar hacia el finiquito de guerras, como por ejemplo había planteado Donald Trump cuando llegó a su mandato, que él iba a terminar con la guerra en Ucrania, pues pareciera que se está profundizando, porque incluso con este discurso frente a Zelensky en el marco de Nueva York, pues lo que le da es oxígeno. Después de haberle dado prácticamente un cachetazo en la oficina oval, pues ahora le da oxígeno, cambia por completo el discurso y le da oxígeno, alimentando las posibilidades de que entonces las tensiones, lejos de bajar, crezcan. Sí, efectivamente. Y si nos atenemos a lo retórico, hoy el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dio unas declaraciones que sonaron muy fuertes y desafió al occidente colectivo a que se atreviera a derribar los aviones rusos que presuntamente violan el territorio de la OTAN. Porque ese es otro de los incidentes que hemos visto en los últimos días. Primero Estonia, que habló de 12 minutos que fue violado su espacio aéreo por cazas rusos. Posteriormente tuvimos denuncias también tanto de Alemania como de Polonia. Los medios o la prensa alemana se hizo eco de un presunto sobrevuelo de un avión MiG ruso sobre una embarcación en el Báltico, una embarcación de la Armada Alemana. Es decir, que eso desató declaraciones de Ursula von der Leyen, de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre que cualquier avión que entre en territorio de la OTAN será derribado. Y así Lukashenko respondió, pues mira, atrévanse, porque estaríamos hablando ya no de un suceso, digamos, aislado, estamos hablando del derribo de una aeronave de guerra. Y de paso, hay que agregar también en esta ecuación, Nancy, tú lo adelantaste o lo emplazaste de una buena vez, que es los diálogos, ¿no? La posibilidad de un acercamiento se ve muy lejos actualmente. Actualmente se ve muy lejos la posibilidad, o al menos las condiciones para que los actores en conflicto puedan alcanzar mínimos métodos de acercamiento. Y más bien se están preparando las condiciones o se están creando las condiciones para un choque tarde o temprano. Y desde Rusia, como tú lo decías bien, han negado en todo momento cualquier planificación o cualquier participación en estos incidentes. Y de hecho se ha venido, según ellos, orquestando una serie de provocaciones. Por cierto, hoy en Moldavia hay elecciones parlamentarias. Los servicios de inteligencia de Rusia denunciaron la posibilidad de que haya manipulación de los resultados electorales por el actual gobierno proeuropeo de Moldavia, y que hay una movilización militar planteada entre el ejército francés y el ejército británico
para intervenir militarmente en Moldavia, en el caso, bueno, que se dé un resultado, según ellos, prorruso, ¿no? Y meter a Moldavia también en este redil, pues, de agresión y de preparación de condiciones para una confrontación directa con Rusia. Y para redondear este punto también, es importante entender lo que fue la denuncia de Lavrov en Naciones Unidas. Aseguró que su país está preparado para cualquier confrontación. Y Putin esta semana dijo, tenemos todas las herramientas técnico-militares para enfrentar cualquier tipo de confrontación. Ojo, pero no se abandona tampoco el camino diplomático, porque hoy Peskov dijo que una de las posibilidades de acercar las posiciones actualmente se basarían en lo que es la renovación del Tratado de Misiles, de START 3, ¿no? Que vence en febrero próximo y que une a Estados Unidos y a Rusia. Rusia estaría dispuesto a prorrogar ese documento si Estados Unidos acepta las condiciones, pues, mutuamente acordadas. Entonces, es un tira y encoge, pero que desgraciadamente sigue avanzando hacia la confrontación, Nancy. Sí, así es. Y es precisamente a lo que hace referencia Rusia. Pues, por un lado, Lavrov decía que se está acusando a Rusia de estar a punto de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente Vladimir Putin ha desacreditado de forma repetida estas provocaciones. Pero también hablaba del tema de la paz. Él decía que hasta ahora ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo. Entonces, importante porque el Kremlin está siendo enfático. Por un lado, está dejando claro que ellos van a responder ante cualquier posible agresión. Habían denunciado en el transcurso de esta semana el uso de Moldavia en ese sentido. Y bueno, están dejando claro en el marco de la ONU que a la hora de cualquier agresión van a responder, pero al mismo tiempo dejan claro su disposición a la paz. Pero a la paz, entendiendo que también debe haber una disposición a la paz desde el otro lado. Sí, fíjate que él decía, Europa está obsesionada con el utópico objetivo de aceptar una derrota estratégica a Rusia. Y eso cada vez se ve más presente en el discurso de los líderes europeos, lamentablemente. Cada vez se ve más presente este tipo de cosas y menos la posibilidad de negociar la paz. Cada vez hablan más de defenderse de Rusia, de crecer en capacidades militares, de cuánto se destina en términos de presupuesto, y cada vez se habla menos de paz. Lo complejo de esto, y es lo que nos llama la atención de esta semana, es que esto había sido un discurso, sobre todo del entorno europeo, de los líderes europeos, y que no estaba teniendo tanto asidero del lado estadounidense. Pero ahora, con los planteamientos recientes de Donald Trump, pues empieza a preocupar la cosa porque es una Europa que está precisamente volcada a ese tipo de discurso y un Donald Trump que por ahora cambió el discurso. También hay que entender que Donald Trump cambia el discurso como se cambia la corbata. Entonces, bueno, en ese sentido, así como vino y le dijo eso a Zelensky, que podía recuperar su territorio, bueno, el día de mañana, bueno, vuelve otra vez y le echa unas flores a Vladimir Putin y cambia otra vez el discurso. Ojo, uno lo dice así como una suerte de nota jocosa, pero es que es la realidad. Es lo que hemos venido viendo. O sea, el señor Donald Trump salió de sentarse con Putin unas semanas atrás, planteando incluso la posibilidad de que, bueno, de que Kiev tenía que pensar que era lo que iba a ceder, y ahora sale con esto. Entonces, uno lo dice de manera jocosa, pero es lo que ha venido sucediendo en términos reales. Entonces, cuando uno ve este escenario, no nos extraña, entonces las declaraciones que hemos visto recientemente, como de portavoces como el caso de María Zaharova, el caso del presidente boliviano Lucho Arce en la Asamblea General de la ONU, ellos han hablado ciertamente de la posibilidad de un estallido, han hablado concretamente del concepto de la Tercera Guerra Mundial, y no es alejado de la realidad cuando ves cosas como esta. Concretamente, el presidente de Bolivia, Luis Arce, él hacía en su discurso como una suerte de recorrido por lo cuáles fueron los motivos fundacionales de la ONU, ¿no? Cuáles fueron sus propuestas, sus postulados, entendiendo que se da posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él le hizo un recorrido en su discurso por esto y luego dice, 80 años después, el mundo no está mejor, sino más dividido, más desigual y más cercano a una nueva guerra mundial. Esto es lo que plantea. Ojo, porque no es el único que lo ha planteado.
Y además lo plantea en función de esto, analizando todo el tema regional, como está. Él hablaba del expansionismo, el neocolonialismo, las intervenciones militares, hablaba de diferentes flagelos a nivel global que están generando estas preocupaciones a nivel mundial. Ojo, porque también esta semana lo decía la portavoz rusa, María Zaharova. Ella decía, nunca en la era moderna Europa ha estado tan cerca del estallido de la Tercera Guerra Mundial. Palabras textuales de María Zaharova, que se inscriben en todo este contexto que nosotros les estamos relatando, en un contexto donde, lejos de plantear un escenario donde se busque sentarse en mesas de negociaciones, empezar a ubicar puntos en los que se pueda haber confluencia entre ambas partes, entendiendo las fuertes diferencias que existen, pero no hay nada de esto, no hay nada de esto en el panorama. Lejos de eso, bueno, ya les decíamos, las discusiones de la Unión Europea son quién aporta, cómo aumentamos nuestras capacidades, hay que defendernos, hablan del caso de Estonia, caso Moldavia, entonces estos discursos se enmarcan en ese contexto y pareciera, a lo mejor se pudiera pensar que es exagerado los planteamientos de tanto el presidente Arce como la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, pero la verdad es que se inscriben en un contexto bastante caldeado. Y ojo, porque hasta este punto solo nos hemos referido al contexto europeo que arde, pero vaya que hay también otros contextos a nivel mundial que también empujan a esto, que solamente se sirven de sustento para todos estos discursos, pues. Sí, ¿no? Y efectivamente, y por eso viene a cuento con lo que comentas, lo que dijimos al comienzo, la reunión, y se ha especulado muchísimo. Así es. ¿Qué estará sobre la mesa en esa reunión que en primera instancia, aunque no hay confirmación oficial, es decir, de la misma Casa Blanca, ya los medios lo están tratando como un hecho? Precisamente Fox News, el día 28, dijo que Trump va a estar presente. Entonces las preguntas y las especulaciones alrededor de este encuentro es por qué están los jefes militares, oficiales militares operativos, ojo, son los que coordinan operaciones en el terreno de los 5 continentes. Estamos hablando casi de 1 millar de oficiales de todo el mundo, reunidos con el máximo jefe del Pentágono y con el comandante en jefe, que es el presidente Trump. Y en ese sentido, muchos han dicho, está la situación de Venezuela sobre el tapete, está la situación de Ucrania sobre el tapete, hoy está entrando en vigencia también las nuevas sanciones contra Irán, o una presión más sobre ese país. Los ánimos están caldeados en varios puntos. Entonces, digamos, enmarcados en esa situación, en ese subida de tensión permanente que estamos viviendo, salta a la vista, Nancy, una declaración que hizo Mark Rutte el día 28 también, diciendo que ya se están definiendo los bloques determinados de poder. Y él señaló lo siguiente: Moscú, Pekín, Pyongyang y Teherán amenazan a la OTAN. Y él dijo, así con prácticamente un desafío, dijo que pareciera que este eje, ¿no?, entre Moscú y los distintos otros actores no parecen conocer la historia, que siempre gana Occidente. Así lo quiso ver, lo quiso poner en esa visión de buenos y malos. Entonces, cuando se está construyendo esa visión de democracias versus tiranías, de buenos versus malos, de blancos versus negros, que es como lo está pintando Europa, muchos también andan diciendo que esa es la manera en cómo Europa está escapando de su propia crisis interna. Vemos desbarajustes políticos en Francia, desbarajustes políticos y sociales en Reino Unido. La situación de Palestina también se mete por acá, con las tremendas protestas en todo el territorio europeo. El alto costo de la vida, la desindustrialización, el desempleo, el problema migratorio, todo un combo de problemas que las élites europeas no quieren asumir y están tratando de echar ese polvo debajo de la alfombra, exacerbando la tensión con Rusia. Y bien tú lo decías, llevando a lo que estemos analizando escenarios de pesadilla como una confrontación nuclear,
donde, ojo, nadie va a sobrevivir, es una destrucción mutua asegurada, pero nosotros lo estamos analizando. Entonces eso implica el punto a que está llegando esta presión de la OTAN en contra de Rusia y las respuestas que está dando el país euroasiático. Sí, así es. Y entonces esto se da en un contexto donde las agencias habían informado recientemente, entre ellas Bloomberg, reuniones, imagínate tú el nivel de gravedad ya de esto. Diplomáticos del Reino Unido, de Francia, de Alemania, habían transmitido a Moscú, que habían generado reuniones en las que le habrían informado directamente que iban a derribar cualquier avión que cruce sin autorización al espacio europeo. Esto, por supuesto, se da en este contexto que les hemos relatado, y por eso las respuestas que vemos el día de hoy en la ONU por parte del canciller ruso. Entonces, son estos antecedentes que siguen sumando a lo que les estamos planteando, una situación bastante compleja donde ya incluso diplomáticos vinculados a la OTAN le hacen estas aclaratorias, estas rectificaciones a Rusia directamente. Ojo, porque Donald Trump también en sus declaraciones decía algo así como que ellos iban a defender el territorio de la OTAN. El día que hizo las declaraciones al respecto de las posibilidades que tiene Zelensky de avanzar, él decía también que ellos iban a defender abiertamente todo el territorio de la OTAN de cualquier amenaza que se pudiera generar. Entonces, es un contexto en el que las situaciones se van caldeando. Ojo que les decíamos que esto nada más nos referíamos al tema Rusia, al tema Europa, pero también hay otras situaciones que se están generando a nivel global que también tributan a pensar en todo el escenario que se está generando, ¿no? Recordemos que tenemos tensiones en el Caribe complejas que se salieron a relucir en el marco de esta nueva sesión, de este nuevo periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Tenemos tensiones también en Medio Oriente complejas, con ataques cada vez que van generándose más, que van tomando cada vez más actores. Recordemos que, bueno, recientemente hubo tensiones entre Irán e Israel, la guerra de los 12 días, pero después vino un ataque a Qatar y se habla de posibles ataques en el Golfo Pérsico, se habla también de posibles ataques a Turquía, incluso, imagínense ustedes, porque Turquía además es un actor OTAN. Hay toda clase de análisis al respecto de las posibilidades, incluso en momentos recientes había fuentes vinculadas a Turquía que hablaban de que incluso a lo interno se estaría discutiendo como que ellos serían el siguiente, la posibilidad de que ellos sean el siguiente en esta lista. Entonces, estamos hablando de tensiones complejas que agudizarían muchísimo las contradicciones, porque entonces cuando hablas de Turquía como un actor OTAN, se preguntan, ¿va a responder entonces la OTAN? Recordemos que hay todo un tratado detrás de eso. Está el escenario Taiwán, donde las tensiones siempre han estado activas, presentes. Entonces, nos centramos específicamente en el caso de Europa del Este, porque es el que ha generado más noticias en las últimas horas, y es la tensión que cruza a dos bloques, como es el caso de la OTAN y el caso de Rusia, entendiendo las capacidades militares que tienen ambos. Pero hay todo un conjunto de controversias a nivel mundial, de controversias por ser delicado en el lenguaje, pero hay un montón de controversias a nivel mundial que nos hacen pensar o que nos hacen ver un escenario complicado donde entonces se enmarcan todos estos discursos, como les decíamos, que ya hablan de una confrontación de mayor nivel, de nivel global. Entonces, es este contexto en el que nos estamos ciñendo, que no es poca cosa. Sí, en efecto. Y mira, hay un detalle importantísimo que pasa por debajo de la mesa. Claro, como esto también es un problema global, ¿no? Tiene demasiadas aristas. Tú acabas de dar un paneo, una visión panorámica de hasta dónde puede abarcar cualquier situación de conflicto directa entre la OTAN y Rusia. Pero no podemos olvidar que también la OTAN tiene presencia en el Caribe, porque las potencias coloniales, Francia, Países Bajos, Reino Unido, el mismo Estados Unidos, tienen enclaves en el Caribe.
De hecho, la amenaza de Estados Unidos se ha planteado desde Puerto Rico. Es un enclave colonial y podríamos decir que hasta Puerto Rico de hecho también pertenece a la OTAN por esa condición, desgraciadamente. Entonces, desde esa óptica, Nancy, es importante entender que si estallase un conflicto en Europa, especialmente en el caso de Rusia-Ucrania, eso se va a regar como por todo el mundo, porque la OTAN está presente en los 5 continentes. Recordemos que está la figura de socio extra OTAN, que son aquellos socios que no pertenecen al mundo atlántico, como euroatlántico, el caso de Colombia, o el caso de Taiwán, o el caso de Corea del Sur, de Australia, que también pertenecen a la OTAN indirectamente. Entonces estaríamos hablando que de un estallido directo de confrontación con Rusia y la OTAN, aparte de una guerra, sería literalmente una guerra mundial, porque el conflicto va a ir tomando su dinámica propia. Hemos visto lo que ha pasado en Ucrania. Estamos seguros que no todos estos escenarios que se han desarrollado estaban sobre la mesa, y es que cuando el conflicto inicia, él toma su dinámica propia y va empezando a abarcar cada vez más a amplios factores del mundo, sean los económicos, sean los comerciales, sean los militares fundamentalmente. Y importante entender que entonces pareciera que el mundo se empieza a polarizar, Nancy, ¿no? Porque tenemos de un lado, o al menos así lo está planteando Occidente, tenemos de un lado a Rusia con China cada vez más abierta en el apoyo a Rusia, ¿no? Ya no es tan recatada, ahora habla abiertamente de la inconveniencia de que Rusia pierda el conflicto para China. Corea del Norte participó directamente, Irán está participando indirectamente con material bélico, y del otro lado tenemos a la OTAN con Israel y obviamente Estados Unidos. Entonces se están como creando las condiciones para que en la esquina roja y la esquina azul se planteen un conflicto de alta envergadura. Sí, y bueno, lo vimos en el reciente desfile en China, ¿no? Ese posicionamiento, esas cosas no se producen por casualidad, ¿no? Es como un posicionamiento, mostrar músculo en un contexto donde también del otro lado te están mostrando músculo, no es que no vamos a caer aquí en aquello de los buenos y los malos, sino que simplemente en un contexto donde las contradicciones se están agudizando y los ánimos se están caldeando cada vez más, pues evidentemente todo el mundo busca mostrar músculos, sin lugar a dudas. Veíamos recientemente declaraciones también de Kim Jong-un, quien hablaba de que ellos tenían que trascender, avanzar en el tema nuclear para garantizar la disuasión, etcétera. O sea, todo el mundo, en un escenario tan complejo como este, pues todo el mundo se está posicionando. Ojo, porque incluso lo vemos en cosas como Estados Unidos desplegando submarinos nucleares en el Caribe, que es una zona donde no hay armas nucleares, pero de ninguna manera. O sea, ahí no hay potencial nuclear de ningún tipo. Precisamente por eso se declara como una zona de paz en 2014. Pero forma parte de todos de los juegos de estos tiempos, en los cuales todo el mundo está buscando mostrar músculo en un escenario que cada vez parece más complejo. Entonces, en efecto, tú ves cómo se van posicionando cada uno de los bloques, y la cosa se complica en casos como los que planteábamos, por ejemplo, como el de Turquille, que es un actor que ha jugado muy cerrado con Rusia, cercano. Han tenido sus diferencias, cómo no, claro que sí, pero para nadie es un secreto las cercanías también, ¿no? Es un actor que por un lado se sienta con Putin y por el otro lado le vende drones a Ucrania, pues así de pragmático es todo. Pero también entonces tenemos esta otra cara de la moneda, que es las complicaciones con Israel, porque entonces se habla de que pudiera ser el siguiente atacado, luego de lo que sucedió con Qatar. Recordemos que ellos tienen fuertes diferencias con el caso, por el tema Siria, por poner una de sus diferencias nada más. Entonces, ahí tenemos uno de esos flancos que hacen preguntar, ¿para dónde va a girar aquí la cosa? Si se llegara a dar, por ejemplo, un ataque por parte del régimen de Tel Aviv a Turquille, por ejemplo, ¿no? Que es un actor OTAN, pero que a su vez tiene estas vinculaciones que ya sabemos que tiene con Rusia, por ejemplo. Entonces, son esos espacios que quedan entonces como las dudas, y que son esos puntos donde no se sabe a dónde va a girar esa moneda. El caso también de las monarquías del Golfo, ¿no?
que también tienen fuertes contradicciones con Israel, pero entonces de repente se sientan. Todo un juego que se va moviendo poco a poco y donde en efecto, como tú planteas, todo el mundo se va posicionando, pero quedan como estos eslabones que empieza todo el mundo a preguntarse, y por supuesto que el juego de las piezas de ajedrez y las conversaciones y los lobbies empiezan a jugar un papel importante en todo este contexto. Sí, ¿no? Y fíjate, tú insisto, has vuelto a hacer un panorama muy amplio e interesante porque todo está conectado. Aparentemente no pareciera, ¿no? Que un conflicto está allá, pero no, todo tiene relación. Y estas monarquías del Medio Oriente, luego de la operación de ataque de Israel sobre Qatar, les ha dejado un mensaje muy claro, que ya aquí no existen aliados. Estamos hablando de Qatar, está debajo del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? Aparentemente, ¿no? Y así los vecinos se están poniendo las barbas en remojo, como diría el adagio popular, porque sencillamente están viendo que su alianza con Estados Unidos no le garantiza en absoluto ninguna seguridad. Así es. Y evidentemente eso habla de que van a venir nuevos movimientos. Lástima que no tenemos el tiempo, pero por ejemplo Arabia Saudita acaba de firmar un acuerdo con Pakistán, ¿no? Hay mayores acercamientos entre los actores árabes. Se considera el programa nuclear pakistaní como la bomba árabe. Entonces, en ese sentido, el mundo está girando hacia una mayor complejidad. Los actores se están preparando tanto militarmente como diplomática y políticamente, con acercamientos, con movimientos, con desplazamientos, como el caso de la India, y ese proceso Occidente no lo puede detener. Y la única manera que considera, o al menos eso es lo que aparenta su política exterior, de detener ese proceso que se está desarrollando es a partir de una política pues abiertamente de agresividad, de amenaza, del uso de la fuerza y de procesos de caos a nivel global. Sí, la situación en efecto, mis amigos, o sea, se está complicando, ¿no, Fran? Vemos cómo van escalándose las tensiones, les poníamos como punta de este iceberg quizás el tema europeo, ¿no? El contexto en Europa del Este, pero sin olvidar, sin dejar de lado todos los contextos a nivel regional que también se están generando. Hablábamos del caso Mar Caribe, hablábamos del caso Taiwán, hablábamos del caso Medio Oriente, todo armando un rompecabezas que parece complejizarse con los días. Nosotros, por supuesto, pues estaremos muy pendientes de todo esto para llevárselo al momento. Le dimos un paneo rápidamente por lo que consideramos que está complejizando las relaciones a nivel global y que generan estos discursos que hemos planteado de teorías al respecto de una posible guerra mundial, una nueva guerra mundial. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? ¿Creen que se puede generar? ¿Creen que se van a agudizar las contradicciones, pero que no se va a llegar a tales niveles? ¿Qué papel juega la disuasión nuclear en este contexto? Déjenos todos sus comentarios porque estamos muy al pendiente de todo lo que tengan para tributar en este debate. A ti, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tus palabras allí para el público. Gracias a ti, Nancy. Por supuesto, tú has puesto el planteamiento original. Este es un tema de álgido debate y necesaria reflexión de todos, porque al final del día quizás no participamos directamente, pero sí podemos ser afectados directamente. Así es. Así es. Así es, en una conflagración de este tipo todos lamentablemente saldríamos afectados. Así quieran matizar los discursos de que no es cierto. Por lo pronto, amigos, bueno, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que compartan los contenidos y pues nos vemos entonces en una próxima oportunidad.